El entorno rural fue retratado por la época de oro del cine mexicano de una forma romantizada tanto en sus comedias como en sus melodramas rancheros. Hoy en día la situación es completamente otra. El campo en el cine iberoamericano es actualmente el espacio de la migración, el narcotráfico y otros dramas de este universo que se ha vuelto víctima de su contraparte, es decir, de la modernidad del mundo urbano. Esta noche, Leonardo García Tsao y yo revisaremos cómo ha sido retratado el universo rural en el cine iberoamericano. Repasaremos también la trayectoria de la directora chilena Maite Alberdi. Comentaremos las nominaciones a los premios Ariel de la Academia Mexicana de Cine y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Encuadre Iberoamericano. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernanda? Pues esta vez, como ya anticipamos, vamos a dedicarle el programa a ver cómo el cine latinoamericano ha representado el campo en nuestros países, las áreas rurales, con todo lo que eso implica. No solamente hablaremos de películas que transcurren en el campo, sino que muestran en algunos casos las ventajas y en otros las limitaciones que puede llegar a tener vivir fuera de las grandes ciudades. Sí, porque ya hablamos de las grandes ciudades en el programa anterior, ahora en contraste nos vamos a lo rural. Que es un espacio cinematográfico también, es decir, sí, imaginado por el cine. Sobre todo el mexicano. Sí, la primera etapa, la primera gran etapa del cine mexicano, que fue la época de oro, fue una etapa de invención del campo mexicano. Además era la Arcadia, era el lugar ideal, ¿no? Porque además la comedia ranchera ignoró la Revolución Mexicana. Claro. Volvía la situación de los hacendados y el caporal, y, o sea, un género totalmente retrógrada, pero popular, paradójicamente, sí, ¿no? O sea, esa visión idealizada, distorsionada del campo fue la que rigió en el cine mexicano durante décadas, hasta los años 60 había comedia ranchera. Sí, ¿no? En donde además había una convivencia pacífica y amable entre los caciques y las personas que trabajaban en las haciendas, era todo muy armónico, lo cual, pues, llegado un momento del cine mexicano, cayó, ¿no? Rivalidades, pero amorosas. Sí. Entonces se cantaban las coplas y se dirimía las diferencias cantando como allá en el Rancho Grande, ¿no? Sí, se ha dicho muchas veces que el cine mexicano ignoró el fracaso de la Revolución Mexicana, sí, porque incluso las películas que hablaban de la Revolución Mexicana sugerían que había triunfado mientras que para nada, ¿no? No sucedió. Quienes peleaban sus tierras no se quedaron con ellas, sí, y todo esto fue saliendo ya en la segunda mitad del siglo XX, hablando del cine. Sí. Y además la primera etapa, esta etapa de la idealización del campo mexicano y por lo tanto de México, yo creo que es la que más permeó en el extranjero hasta la fecha, ¿no? Por supuesto. Digo, ya espero que cada vez sean menos las personas, no hablo de Latinoamérica, pero en Europa, pues muchas personas se quedaron con esa idea. No, de los cactus y los... Allá en el Rancho Grande fue la película que estableció la industria. Fue tal el éxito de esta película que se sentó las bases para una industria, ¿no? El campo de Gabriel Figueroa, sí. Que bueno, sí hay algo de belleza, pero la comedia ranchera, como la definió muy bien Emilio García Riera, era como el hijo bastardo de la zarzuela y el western, ¿no? Entonces, sí, tal cual, era la cosa musical por un lado y luego la cosa esta viril y con armas de fuego del western, y esta mezcla dentro de un idilio totalmente, de una situación idílica totalmente inventada, ¿no? Ya sé, homoerótica incluso, porque siempre los rivales se preferían los masculinos, siempre se preferían a ellos mismos que a las mujeres con las que estaban. Bueno, ya ese es otro tema. Sí, pero conforme progresa el cine mexicano, ya nos encontramos que el campo no es ese idilio, al contrario, ahora en las películas actuales el campo es el horror. Es el horror porque es el lugar en donde proliferan los narcos y hacen
y ahí sí no hay invención, es realista. Sí, desplazan a las comunidades, Sí. hay pueblos, ciudades, bueno, pueblos que antes habían sido ciudades que ahora son lugares fantasmas. El documental mexicano creo que se ha dedicado mucho a eso. Ahora vamos a hablar sobre todo de películas de ficción, pero el documental mexicano también ha retratado sido muy eso, importante, ¿no? para establecer esta visión muy pesimista del campo, ¿no? Bueno, hubo películas como La Casta Divina, de Julián Pastor, sí. en donde sí se hablaba de que no era cordial la convivencia entre caciques, en este caso los caciques enequeneros. Sí, el cacique además ejercía el derecho de pernada, en este caso interpretado por López Tarso. Recién fallecido, ¿no? Sí. Sí, ¿qué te gusta La Casta Divina? ¿No te gusta? Es muy solemne. Muy tiesa. Es muy solemne. Es una película muy tiesa, es increíble. Pasan muchas cosas, pero ninguna realmente te interesa. Además tiene el drama está ahí. Tiene esto que tiene el cine histórico que hace parecer que al final las cosas se solucionaron, ¿no? Que cuando llega Salvador Alvarado y los carrancistas Exacto. Ya no le dan lugar a la casta divina, la autoproclamada casta divina, y pues sabemos que sigue siendo. Siguió siendo. Sí. Todo sigue siendo un poco igual. Pero bueno, ganó muchos Arieles aquella película. Sí. Sí, es el cine de los 70s, como siempre hemos visto, hizo un cambio en la visión. De hecho, bueno, hay una película que a mí me gusta, que ya después mencionaré entre mis favoritas, En este pueblo no hay ladrones. Era como la primera visión realista de ese campo donde no pasa nada, donde hay tedio, donde hay ocio, ¿no? Y esa fue de Alberto Isaac, que era de esta generación precisamente. Y en el que empieza a haber una influencia no tanto de las ciudades, sino incluso también no me quiero adelantar a una película que tú vas a comentar entre tus favoritas, que nuestro director nos regaña porque decimos, luego vamos a hablar de ella, pero bueno, para irlos preparando, ¿no? Que es una película de Ripstein en donde ya empiezan las cosas a ser como de plástico, en fin, se empieza a entrar la modernidad, pero no de la mejor manera posible, ¿no? Sino y es el México pinche. Nudo Mixteco, de Ángeles Castro, habla de eso también, de cómo ya entran influencias que hace los tianguis que pervierten un poco el sentido de comunidad por lo que se vende, por cómo se vende, en fin, se pierden tradiciones, no porque las tradiciones deban de perdurar a costa de lo que sea, pero hay una mezcla ahí extraña. Sí, hay una tendencia entre los cineastas que no son de la Ciudad de México en retratar su terruño. Está el caso de Nacho Ortiz, de Ignacio Ortiz, que ha hecho películas básicamente en Oaxaca. La orilla de la tierra, Cuento de hadas para dormir cocodrilos, Mezcal, todas son películas que transcurren en la sierra de Oaxaca, ¿no? Hay una beta de cine rural, por así llamarlo, en donde no es precisamente el realismo mágico, pero que habla de las leyendas que existen en el campo, los directores que incluso recuerdan los cuentos que les contaban sus abuelos, no sé, pienso en Juan Carlos Rulfo, ¿no? Pero también es un campo imaginado, es un espacio cinematográfico. Sí, bueno, y Juan de la Riva con Durango. Sus mejores películas se sitúan en Durango porque es lo que conoce muy bien, ¿no? y le tiene mucho afecto a su terruño, pues. Pueblo de Madera. Pueblo de Madera y Vidas Errantes eran dos películas. Y además, por ejemplo, ahí hay una visión positiva del campo, ¿no? Con este niño que va al cine. Sí. Que se llega a comparar la película a veces con Cinema Paradiso, ¿no? Y volviendo a Oaxaca están otros dos cineastas, que son Rigoberto Pérez Cano, que hizo la película Carmín Tropical, sobre las mushes. Que era cine negro, ¿no? Era una especie de reinvención del género. Es un whodunit. Y está Ángeles Cruz, que hizo Nudo Mixteco. Que fue muy nominada en los Arieles el año pasado. Sí. Y le fue muy bien en el circuito de festivales. Varias historias cruzadas al estilo de Guillermo Arriaga. Sí, exacto. Pero ubicadas en el campo. Ubicadas
en el nudo mixteco. En el nudo mixteco. Sí. Sí, un director como Ernesto Contreras también ha situado películas en Veracruz, en su natal Veracruz. En su natal Veracruz, sobre todo las recientes que fueron Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma y El último vagón, que se puede ver en Netflix, y de la que comentamos algo el programa pasado. Sí, y en el extranjero, bueno, en Brasil está desde luego las películas filmadas del Sertão, que es ese territorio desértico al norte de Brasil, donde se hicieron las principales películas de Glauber Rocha, ¿no? Los Cangaceiros y Antonio das Mortes, el ejecutor de los Cangaceiros primero y después Redentor. Sí, es un cine que no conocemos del todo bien, sí conocemos nada más ese fragmento de cine hecho por Glauber Rocha, pero me imagino que habrá más ejemplos en un país tan grande, claro, debe haber bastante más ejemplos de cine rural. Sí, la verdad es que esta vez nos ganó el conocimiento del cine mexicano, porque crecimos con N cantidad de películas, de películas situadas en el campo, pero entre nuestras favoritas hay películas de otros países. De otros países, sí, así es. Y sí, sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa y regresando nombraremos nuestras películas favoritas sobre el tema rural en el cine iberoamericano. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y listos para dar nuestros títulos favoritos. Yo empiezo, como siempre, con mi quinta, que es En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, que ya la mencioné. Es una película del concurso experimental de cine del 65, la película es del 64. Fue el debut de Alberto Isaac, que era cartonista, nadador, ceramista, era un hombre del Renacimiento. Y como cineasta, lo hemos mencionado poco, pero sí hay películas de él que vale la pena recordar. Era un cineasta que tenía sangre ligera, digamos. Sus películas siempre tenían ese como lado amable. Y En este pueblo no hay ladrones está basada en un cuento de García Márquez, adaptado por García Riera, el crítico, y por el propio Isaac. Y lo más interesante de la película es el reparto, porque es un reparto que es un who's who de los intelectuales de esa época. Salen todos. Hay un cameo de Buñuel, ¿no? Buñuel hace de cura del pueblo, el cura del pueblo, sí. Su bestia negra, los sacerdotes, ¿no? Y él pidió ese papel. Me dice, ¿me das o de pordiosero o de cura? Entonces, o de cura, sí. Sí. Y está Rulfo, está Abel Quesada, está García Márquez, está Carlos Fuentes, Carlos Fuentes creo que no, es Monsiváis, está la China Mendoza, en fin, es una larga lista, de los cuales los únicos que viven ahora son Alfonso Arau y Arturo Ripstein, son los únicos de ese gran reparto de celebridades que era toda una generación involucrada y que colaborativa, ¿no? Sí, en esa época a los intelectuales les interesaba mucho el cine mexicano, ahora ya no ocurre así, ¿no? En esa época, me acuerdo, daban cuadros para que se filmaran películas, participaban mucho, y en este caso, pues todos eran personajes urbanos interpretando a gente provinciana, gente de campo. Gente de campo. Sí, entonces, pero la película ilustra muy bien el ocio que hay en un pueblo, porque todo gira alrededor de unas bolas de billar que se roba el personaje de Julián Pastor, y la conmoción que causa eso, ¿no? Por el robo de las bolas de billar, ¿no? Sí, sí, a mí me hace mucha gracia. Es muy también. Chistosa, sí. Mi número 5 no tiene nada que ver con, y además sé que no te gusta, o bueno, no sí, te Manto gusta de mucho, Gemas. Sí. Y está incluso... bueno, ya la comentaremos. Los Arieles, está nominada en algunos Arieles. Es una película que no se entiende del todo, y a mí eso me gusta, porque justamente creo que uno de los temas es la incomprensión de las personas que no vivimos en el campo hacia las cosas turbias que suceden ahí, y me parece que Natalia López Gallardo, que es la directora, asumió eso, ¿no? Asumió que luego es muy chocante
Porque de hecho, a ella le sucedió. O sea, es una mujer, ella no es de México, ella es de Bolivia, me parece. Y bueno, vivió un tiempo en la Ciudad de México, pero después se fue a vivir a Tepoztlán. Lleva mucho tiempo viviendo en Tepoztlán. Sí. Un poco su alter ego en la película es un personaje interpretado por Nailea Norvin. Sí. Que ella quiere ayudar tanto a las personas que trabajan con ella y demás, pero es muy ingenua, no necesariamente entiende pues todas las redes turbias que hay por debajo. Por un lado, la amenaza del narcotráfico que seduce al hijo de la persona que trabaja con ella. Hay una mujer policía que también no puede evitar que sea su hijo el que se involucre con el narco. Hay un secuestro y el personaje central se va dando cuenta por partes y escuchando fragmentos de conversaciones hasta que, bueno, todo deriva en algo terrible, pero repito, a mí esa sensación de incertidumbre y de estar enfrentado a algo que no comprendes es lo que me gusta de la película. Sí, la número 4 es la número 3 tuya. Es mi número 3. Que es La mujer de Benjamín, de Carlos Carrera, que es su ópera prima y de hecho fue producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica, la escuela donde es egresado. La película fue la segunda que se hizo en ese plan de producir para los alumnos. La primera fue El secreto de Romelia de Bussy Cortés y esta es la segunda y es muy afortunada. Es una película que realmente es como la progenie de En este pueblo no hay ladrones. Igual el ocio hace que los personajes hagan cosas criminales, y es una ¿no? representación de la idea o de la frase de pueblo chico, infierno grande, ¿no? En donde todos los personajes tienen una doble vida, todos los personajes quieren escaparse, pero como no pueden, cometen actos terribles, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta que la protagonista, que es una Arcelia Ramírez muy jovencita, interpreta una especie de pícara, ¿no? Sí. Digo, al principio es víctima de algo que le sucede, pero después ella logra pues darle la vuelta a todo, hace tontos a todos, es ¿no? una reelaboración del mito de la Bella y la Bestia, ¿no? De alguna forma, porque el personaje que interpreta a Eduardo López Rojas es como el tonto del pueblo, por decirlo así, y es el que está enamorado del personaje de Arcelia y la secuestra, ¿no? Entonces, de ahí deriva el principal conflicto de la película. Hay muchos conflictos, ¿no? Y hay muchos buenos actores en la película también. Hay también una mirada crítica a estas mujeres que están secretamente enamoradas del cura del pueblo. Malena Doria interpreta a la hermana, que podría ser la otra mujer de Benjamín. La otra mujer de Benjamín, que tiene unas fantasías con el padre, que es Juan Carlos Colombo, con el sacerdote, ¿no? Sí, que es medio lascivo. Sí, y abusa de ella, como, bueno, no, pues, no quiero generalizar, pero estas cosas que se dan a veces en donde las mujeres le dan todo a los sacerdotes y esto deriva en cosas terribles. Y está el gañán galán, que es Eduardo Palomo. Eduardo Palomo, que en paz descanse, y que es quien quiere pues llevar a es que es muy, todo el tiempo hablan de que ella quiere manejar la camioneta, camión. Entonces, pero pues es muy gracioso porque todo implica manejar la palanca de velocidades, ¿no? Entonces, claramente fálica. Pues sí, y a la vez tiene que ver con el deseo de ella de escapar, que es finalmente pues lo que sucede. Lo que sucede, pero pues no sin también castigar un poco a su secuestrador. Hubo un momento en que La mujer de Benjamín era la película más premiada del cine mexicano. Es que además fue una de las películas que marcaron como un renacimiento del cine. Sí, del primer nuevo cine mexicano, ¿no? Fue justo en el régimen de Ignacio Durán, en el IMCINE, que se caracterizó por ese empuje a jóvenes cineastas. Y que empezó a atraer al público otra vez a las salas después de los desastres de las décadas anteriores. Exacto. Sí, bueno, es tu número 4. Es mi número 4 y tu número 3. Y por lo tanto mi número 4 es una película muy reciente, tal vez con el tiempo pues no alcance a estar en una lista de mis favoritas, pero me gusta mucho y además me llama la atención que este año pues no le hicieron mucho caso en su estreno. Ahora está nominada, también ya la vamos a comentar, que es la película Trigal de Anabel Caso, que es argentina, ¿verdad? Y habla también de estos veranos o vacaciones que dan lugar a que los adolescentes
cambie en todos los sentidos, ¿no? Es un coming of age, como Sí. se dice en español, porque siempre no existe, Es ¿verdad? un poco difícil de traducir. Como sí. la maduración o El cuando... proceso de maduración de una chica. De tres, ¿no? De tres. Pues sí. En total, sí. La chica que viene de la ciudad y convive con sus primas que viven en el campo, pero pues todas están en plena adolescencia, es decir, en la edad de la punzada. y de la literal. hormona. Sí, sí. Y hay un galancito, por eso recordaba un poquito a Eduardo Palomo, como Ajá. el eco estando en esta película, ¿no? Que pues sin importarle nada, quiere pues tener contacto con una de las, o con las que se pueda, con las chicas. Y además es la hija de Arcelia Ramírez, la actriz, quien interpreta. Entonces hay una especie de conexión, ¿no? Con la mujer de Benjamín también. Exacto. Hay un puente en donde... Hay un puente entre las dos películas. Ajá. Sí. Sí. A ver, No, a mí me gusta mucho Trigal. Lástima que no le fue bien en su estreno. La gente prefiere ver las películas en plataformas. Ya está visto que la mayoría de las películas nominadas se fueron directamente a la plataforma o con un breve estreno en salas. Y esta merecería estar en alguna de plataforma, que lo estará. Me imagino que no tardará en verse en ese medio. Y bueno, mi tercer es Alcarrás, de Carla Simón, película que se vio en la Cineteca Nacional y que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Creo que es una película muy, muy emotiva sobre una familia que es desplazada por el progreso. Es una familia que se ha dedicado a plantar duraznos, de una larga tradición que viene desde la Guerra Civil, y que son desplazados porque ellos no tienen el contrato para ser los propietarios de su terreno, sino que había sido una especie de legado del dueño original, que ellos lo habían protegido del franquismo. Había sido apalabrado nada más, Sí, como decimos aquí. Era un contrato de honor, ¿no? Y el hijo del dueño los quiere echar, de hecho los echa. Y porque está la llegada de los paneles solares. Solares, ¿no? sí. Y esto también anticipa el tema de la película que ambos tenemos en nuestro primer lugar, ¿no? Es el mismo tema. Cuando una familia del campo se niega a participar dentro que no es el problema en ambos casos no es participar de las nuevas tecnologías, sino que no es justo para ellos, vamos, no van a ganar nada, generalmente es abusivo el trato, pero es muy difícil luchar contra los poderes que hay. Los poderes económicos, Así ¿no? es, sí. Y Carla Simón reitera el talento que se le vio en verano 1993 de conseguir esa cosa familiar muy cálida. Digo, son actores profesionales, pero uno cree que si realmente existe esa familia, ¿no? Sí, se deja extender en secuencias como la de la comida, ¿no? Hay una comida en donde están todos conviviendo y podría no existir esa secuencia, no ser tan larga, pero justamente sirve para que tú sientas que estás dentro de una familia real. Sí. Conversaciones reales. Sí, muy buena película, Alcarrás, que te digo, tuvo una exhibición muy limitada en México. Y bueno, Carla Simón acaba de ganar el Premio Nacional de Cinematografía en España. No le fue tan bien en los Goya, no, pero... Se pensaba que iba a ganar y no. Sí, no ganó. Me parece que se puede ver en Movie, Alcarrás. ¿Ah, sí? Bueno, y como luego está un determinado tiempo, a lo mejor ya no está, pero hasta hace poco ya la habían estrenado en Movie. Así es que no la han visto. Bueno, mi número 3 ya la comentamos, porque es La mujer de Benjamín. Voy con mi número 2, que es El Imperio de la Fortuna, que ya empezaste a comentarla. Sí, es una nueva adaptación del Gallo de Oro de Juan Rulfo, totalmente desprovista de folclore. O sea, lo que Gabaldón había hecho con López Tarso y Lucha Villa y mariachi, todo eso no existe en la visión de Ripstein, cosa que muchos protestaron, dijeron, así no son los palenques. Claro que no son así los palenques. Ripstein lo transforma todo en su visión muy especial, muy desmitificadora de estas ideas que tenemos sobre el campo y el festejo y las peleas de gallos, y lo vuelve una especie de metáfora de la familia, del éxito de la degradación. Sí. Yo recuerdo cosas de la película, pero tengo muy grabadas los vasos de plástico.
como eso, ¿no? Como algo que no hubiera formado la parte. llegada del plástico a la provincia. No hubiera formado parte de una película del cine de la época de oro, porque todo hubiera sido una vasijita de barro donde tomas agua, y aquí ya es el plástico y ya es basura. Y me parece que es Luciana Isaac, es la directora de arte, a quien después vamos a mencionar. Pero sí, es que eso es lo que realmente acaba definiendo. También con muy el buenos campo actores. contemporáneo. Gómez Cruz es el dueño del gallo, que es su fetiche. Blanca Guerra es su mujer, y Alejandro Parodi es el rico del pueblo. Sí. Un triángulo de actuación muy bueno, que realmente encapsula de ese. Y es muy pesimista al final, porque sabes que la hija va a repetir el círculo. La hija que interpreta es un tema. Saide Silvia Gutiérrez es la hija. Sí. Un tema muy de Ripstein, ¿no? Lo circular, ¿no? Aquello de lo que no, los infiernos de los que no te puedes sales, escapar. De los que no sales, sí. Mi número 2. Por cierto, es el primer guión que escribió Alicia García Diego con Ripstein. Y de ahí para adelante. Sí, pero su debut como guionista de Ripstein. Mi siguiente película, que es la número 2, es un poco lo contrario, es una visión no desencantada del campo, sino no necesariamente optimista, pero muy empática con las personas, con sus personajes, ¿no? Es la película Historias Mínimas de Carlos Sorín, Argentina, que ya la comentamos cuando hablamos de la filmografía de Sorín. Sí. Y es muy conmovedora, sin llegar a ser sentimental, y habla de la vida simple, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Sus personajes tienen ambiciones que, si un director hubiera querido ridiculizar, hubiera podido hacerlo, pero esta película no lo hace. No tiene malicia. No tiene ninguna malicia. Y es realmente, además, bueno, creo que, no estoy muy segura, pero son actores reales, son actores no profesionales. Sorín quiso buscar a personas que tenían las mismas afinidades que los personajes, y a la vez están muy bien dirigidos, porque no siempre una cosa viene con la otra, ¿no? Es el problema de muchas películas con actores no profesionales, y aquí todo funciona. Sí. Y es un viaje a lo largo de la Patagonia, porque un hombre quiere recuperar al perro que creía perdido, y en esa búsqueda pues se topa con personajes muy, muy entrañables. A mí me gusta mucho. Sí, a mí también. Y bueno, nuestra número 1, ahí coincidimos, fue Asbestas, que no se ha visto en México, de Rodrigo Sorogoyen, película que ganó el Goya el año pasado, y que es una estupenda película. Es otra vez el amor al terruño, el amor al campo, enfrentado al progreso, ¿no? Y además el amor al terruño ni siquiera, en este caso, ni siquiera propio, sino adoptado, elegido, que es lo que le sucede al personaje principal, que es un francés. Es un francés que vive, me imagino que en la frontera con España, ¿no? Sí. Y que él se dedica a cultivar tomates, y el resto de los agricultores han decidido hacer un contrato con una empresa de molinos de viento, ¿no? Esto va a implicar renunciar a sus terrenos, y eso a ellos se imaginan que les va a permitir salir de una pobreza. Una crisis permanente. Pero no es así. Luego Bueno, pero el punto no es ese, el punto es el tono, ¿no? El tono de la película. La tensión dramática que hay. Todo el tiempo hay una tensión entre los antagonistas y el protagonista. Hay una tensión que las escenas en el bar son insoportables, ¿no? Están cargadas de agresividad y en fin, una película muy bien resuelta por Sorogoyen, muy bien dirigida, y que esperemos se vea, ¿no? Se vio en el festival de Los Cabos. Entonces es probable, hablando de México, que alguna distribuidora la tome. Sí, además, cada vez que está este hombre solo caminando, se da cuenta de que ya hicieron maldades, maldades entre comillas, porque hacen cosas terribles en su terreno, y sientes el peligro. Esa es la mano de la directora, ¿no? Que te hace sentir, están a punto de matarlo, están a punto de matar a su... ¿Qué va a pasar? Te mantiene al borde del asiento, aunque la vean en la sala de su casa, ¿no?
Y bueno, pues esta fue la lista de nuestras películas favoritas con tema rural, pero no se vayan porque vamos de vuelta a presentarles un repaso por la filmografía de la directora chilena Maite Alberdi. Haremos un in memoriam recordando a las personas del medio cinematográfico que fallecieron en este mes que concluyó, y les vamos a presentar una cápsula que realizó el Canal 22 con los directores Mariano Con y Gastón Duprat, directores de la película Competencia Oficial. No se vayan. Bueno, ahora vamos a repasar la filmografía de la chilena, documentalista chilena Maite Alberdi. Yo debo decir, no me acaba de entusiasmar. Ya me di cuenta. Sí, sí, me gusta la gente topo, me gusta la 11, pero les encuentro fallas. O sea, tengo serias discrepancias sobre la forma en que se hacen estas películas. ¿No? Vamos a empezar. Vamos a empezar con El Salvavidas. Sí, me parece que en media hora hubiera estado dicho todo. Y se tarda una hora. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, bueno, en el caso del Salvavidas, sí. Aunque sí encuentro que hay un arco, ¿no? Que es hay un arco el que se muere. Es la película de un salvavidas que le gusta mucho aparentar ser muy eficiente, ¿no? Y dice y va y corre a la gente de la playa y todo, pero no se mete al mar. No. Tiene muchas racionalizaciones. Sí. Dice que es mejor prevenir que lamentar y más, hasta que alguien se ahoga, sí. Y entonces él queda como un fracaso. Como un fracaso. Y sí. Pues, sí, en esta película creo que tiene razón, podría haberse resuelto. Sí. Quizá eran necesarias las secuencias en las que él hace como que trabaja para que se viera la doble, sí. no doble personalidad, sino la forma en que él cree que está realizando un trabajo para el que al final no es. No sirve. No es apto, ¿no? Sí, no, y es muy reiterativa. No hay momentos donde se vuelve a decir con los que están asando en la playa y les vuelve a decir que al final no lo respetan. Creo que por eso sirve. Ya sabes que yo luego soy el abogado del diablo, ¿no? Que sirve para que se vea que nadie lo respeta al final, ¿no? Se burlan de él y le dicen, no pasa nada, ¿no? No es alguien que impone. No, la que me gustó fue la 11 de 2014, que es una reunión cíclica que hace la abuela de la directora con sus amigas contemporáneas de la escuela, y cada cuanto se juntan, cada vez hay una menos, porque ya son mujeres de edad, y hasta que finalmente la abuela desaparece de cuadro. La abuela también fallece, ¿no? Sí. Pero la conversación, a pesar de que también es reiterativa, sí te captura la atención. Sí hay una especie de, también hay un arco ahí en la conversación, en lo que hablan de sus vidas cotidianas, y cómo se recuerdan, en fin, temas de señora, digamos, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, que está, no sé si, planeada en el sentido de que fue editada, porque pues creo que pasó 7 años haciéndose presente, que también se nota en el hecho de que no se note ella. Es decir, yo creo que también una de las virtudes de Maite Alberdi es que logra desaparecer de la cámara invisible, y eso lo notas por la soltura de los personajes, ¿no? Que acaban diciendo cosas. Nunca se dirigen a la cámara, nunca parecen estar intimidadas por la cámara, cosa que es muy notable. Y siento que en las distintas conversaciones van tocando temas que son fuertes, ¿no? Sí, el sexo, vamos, la idea de la mujer que tienen, de cómo se ven a sí mismas y cómo se veían antes, como qué hubieran hecho si no se hubieran casado, pero a la vez juzgan a las mujeres que siguen no teniendo esa vida tradicional, como una de ellas es una solterona, ¿no? Sí. Y siempre que no está presente hablan de ella como, caray, es que se le fue el tren y no sé qué más, ¿no? Que también muere. Que también muere. Me enternece a la vez, hay esta voluntad de seguir viajando a lugares, planean sus salidas juntas, ¿no? Pero no lo vuelve sentimental, sino simplemente están haciéndolo, y pues una visión un poco incluso clasista, no de Maite Alberdi, sino que las deja de ellas. ellas. Claro, por ejemplo, hay un momento donde dice, no hablemos de política, porque está clarísimo que estas mujeres fueron pinochetistas. Esto me queda clarísimo por la ideología que se
manifiesta en otras conversaciones. Dos de ellas, bueno, me parece que dos de ellas estaban casadas con militares. Sí, exacto. Sí. Y cuando está presente la empleada doméstica, cuando se va, hacen unos comentarios espantosos. Es decir, un poco degradantes. Y me parece positivo de Maite Alberdi no haber editado eso, porque quizá por tratarse de su abuela y de las amigas de su abuela, no hubiera querido que salieran estas partes, ¿no? Pues eso a veces es una manipulación de los documentalistas, pero pues al contrario, me parece que hay un respeto al personaje mostrándolo con todas sus virtudes y pues posibles defectos, ¿no? Sí, la siguiente, Los niños, me parece también muy reiterativa. De verdad, a mí me parece que esa es la que tiene un arco más marcado. Sí, hay un arco, pero son situaciones que no son nuevas, digamos. O sea, son situaciones que hemos visto y que vuelven a darse y que vuelven a darse. Y creo que hay un momento donde uno se empieza a aburrir. A mí eso me pasa. A mí me pareció, bueno, es una película que habla de una escuela para adultos con síndrome de Down, y hay algo curioso en la traducción y en la traducción para Netflix. O sea, la película, su nombre original es Los niños, y Netflix lo traduce como Los adultos, ¿no? The grown-ups, sí. Como si hubiera una falla en llamarla Los niños, pero hay una razón, creo, en el documental, por lo que la película se llama así, que es justamente el arco mismo, que al final, a pesar de que en la escuela se les inculca desarrollarse como adultos, si quieren tener cierta vida, buscarla trabajando, es decir, no los tratan como niños, les hablan de sexo, desmitifican cosas que... a veces sí es un poco condescendiente el trato de los, de los que no tienen Down, no voy a decir normales, digo, los que no tienen Down, hay a veces que sí los tratan como niños, sí me da esa impresión. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, me quedé pensando... Sí. Pero, sobre todo con la que es más infantil, una que le dicen que tiene la edad mental de alguien de 6 años. ¿La que está a dieta? No. Sí, la chica de las gafas. Sí, porque hay una que, Clara, que creo que es la que tiene novio y quieren casarse y todo eso, ¿no? Que hay una secuencia en donde canta una canción de Luis Miguel, que es Palabra de Honor, pero con un sentimiento, o sea, es realmente conmovedor porque te das cuenta del rango de emociones que logra también extraer de estos personajes, a quienes el cine a veces, pues, no sé si les da ese espacio. No, generalmente no les ha tratado muy bien. Pero al final hay una separación, y es en donde creo que ahí, no sé, es en donde vemos un trato de tus propios padres hacia ellos como niños, ¿no? Nunca vas a poder crecer. A mí me gustó mucho. Bueno. Y la siguiente, La gente topo, ya hemos hablado mucho de ella. Cuando se estrenó, cuando estuvo nominada al Oscar. Lo ganó, ¿no? ¿Lo ganó? Sí, se lo ganó al Pulpo, ¿no? No, ganó el Pulpo. ¿Ganó el Pulpo? Ganó el Pulpo, sí. Mira. Sí. Sí, estuvo nominada a Mejor Documental. Y me parece esa es la que más me gusta junto con La 11. Creo que es una película que a mí, a pesar de que me parece troqueada, creo que está trampeada, no todo. ¿No crees la historia ensayado de que el hombre no estaba al tanto de que él mismo estaba siendo confirmado? El hombre que se infiltra a un asilo, ¿no? De ancianos. Esa no me la creo. Pues al parecer, si vamos a creer la historia, también pasó mucho tiempo en el que ellos tuvieron que estar dentro del asilo para que dejaran de verlos como personas, o sea, como cosas, las cámaras, quiero decir, ¿no? Como algo intrusivo. Y pues como él sí se creía un espía, pues, en fin. Me parece una película simpática. Sí. La última yo la vi en el Festival de Sundance, en donde incluso ganó el premio al mejor documental en su sección. Infinita. Que me parece la menos, no sé si la menos lograda, pero la que más se apoya en lo que es la tragedia misma de una persona que va perdiendo la memoria. Que se trata de una pareja pues además me parece que son personas notables en Chile, en México no los conocemos como tal, un periodista que además se encargó de hacer un libro recuperando la memoria de los desaparecidos, su mujer que participó en la política y también fue conductora de televisión, pero él tiene Alzheimer y va perdiendo la memoria, que es también la ironía que muestra el documental Tiempo Suspendido de Natalia Brustein.
Entonces ese es un drama, ese es un drama que ya está puesto, ¿no? Creo que no quiero decir que es fácil conmoverse y que eso lo demerite como tragedia, pero como documental creo que me parece mejor incluso el de Natalia Brustein. ¿No? Otra vez creo que en este la mayor virtud es la capacidad de Maite de infiltrarse literalmente pues a lugares íntimos, como las recámaras para capturar momentos que pues es difícil para un documentalista, ¿no? Sí. Obviamente le gustan los ciudadanos de la tercera edad. Sí. ¿No? Hay una constante, tanto en la 11 como en... y ya había participado, creo que en un proyecto en un cortometraje sobre la ancianos. Gente topo, y aquí nuevamente, ¿no? Sí, hay una visión geográfica. Pues es una pues bueno, iba a decir prolífica, pero bueno, ha tenido una carrera... 5 trabajos. 5 trabajos y es joven, o sea que todavía veremos. Todavía veremos bastante mucho más de ella. Sí. Bueno, como saben, en cada programa recordamos a las personas relacionadas con el medio cinematográfico que han fallecido recientemente. En este mes, el mes pasado más bien, falleció la muy reconocida y muy prestigiosa y muy talentosa directora de arte y de escenografía, Lucero Isaac. Que trabajó básicamente con 3 directores, con su marido y después, cuando era exmarido, Alberto Isaac, con Jaime Humberto Hermosillo, con quien hizo la mayor parte de su obra, y con Arturo Ripstein. En películas nada menos, o sea, 3 directores. Notables, ¿no? Sí. Con El Castillo de la Pureza. Sí, no, hizo un trabajo realmente espléndido, que se puede consultar. Hay un libro muy bueno de Lisa Lozano, que hizo un libro sobre el arte de Lucero Isaac, que les recomiendo mucho. Entonces, bueno, ella falleció este pasado mes. Sí, ella también aparecía en ese pueblo. En ese cóctel También murió la pionera de la cinefotografía argentina. Digo pionera porque fue de las primeras mujeres que empezaron a ejercer ese oficio, Paola Grandío. Yo solo conozco Silvia Prieto de Martín Rexman. Y es una buena fotografía, en efecto. La comentamos aquí incluso, sí, ¿no? Sí. Y murió un actor de carácter cuyo rostro era realmente su mejor arma, virtud, su mejor asset, como dicen. Sí, Sergio Calderón la hizo de villano, pero no le quedaba de otra porque tiene un rostro patibulario, la verdad. Es una cosa... Él decía que le gustaba que le dieran papeles de villano, porque la gente le decía malvado, entonces decía, lo hice bien, pero pues era también por su rostro. Entonces ha salido en docenas de películas, incluso extranjeras. Salen Los Hombres de Negro, como un extraterrestre. Y en Los Piratas del Caribe. En Piratas del Caribe también, sí. Uno de los Y finalmente capitanes. La actriz Rosario Zúñiga, que es básicamente teatro, aunque hizo pequeños papeles en cine y en televisión. Bueno, pues sin más preámbulo, los invitamos ahora sí a ver la cápsula del Canal 22, que es la entrevista con los directores argentinos Mariano Con y Gastón Duprat, hablando de su película Competencia Oficial. No se vayan. Gastón Duprat y Mariano Con se han convertido en una de las mancuernas de directores más exitosas de la actualidad. Su más reciente proyecto es El Encargado, protagonizado por el actor Guillermo Francella. Es un traje a medida ese personaje para Guillermo. Siempre lo supimos, luego lo corroboramos cuando estábamos filmando la serie y ahora lo confirmamos, ¿no? La parte que nos gustaba explorar a nosotros era esta dualidad, esta figura del depredador, ¿no es cierto? De casi como un depredador, pues tiene el control absoluto de un consorcio, que son 30 familias que viven en ese edificio, y él conoce absolutamente todos los movimientos, lo que sucede, es quien administra también todos los servicios que se dan en el edificio. Es un control absoluto del que puede hacer uso y abuso de su poder, ¿no? De su pequeño poder, que en realidad digita la vida de todos los que viven ahí. Dale, yo te llamo cualquier cosa. Dale. Juntos han desarrollado proyectos como Un Ciudadano Ilustre. De que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso. Quisimos mostrar el
el lado B, el backstage del proceso actoral, cómo hacen los actores para actuar. Hay ideas de fondo detrás de cada serie o película, y también hay algo que empareja a todas, creo yo, que es como cierta mirada del mundo, cierto punto de vista sobre la realidad crítico que aparece en películas o series nuestras, más allá de cuál sea o si una es más de comedia o no, siempre en el fondo está eso. Que es una película que nosotros construimos justamente con los actores, con Penélope Cruz, con Antonio Banderas, con Oscar Martínez, y que busca retratar el momento de la creación actoral. O sea, hay muchas películas que hablan del cine o la película dentro de la película, pero no puntualmente una que muestre cómo es la cocina de la actuación, cómo es el momento creativo de un actor, cómo son sus métodos, sus recursos, y también sus estilos, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros, cuando empezamos a escribir la película, nos parecía divertido eso, poder explorar ese mundo que no está retratado. Toda la suerte, compañero. Te hará falta. La película nació con ellos ya como actores, porque ese proyecto surge de una convocatoria de los actores, es atípico. Habían visto nuestras películas anteriores y nos expresaron que sus ganas de hacer algo con nosotros, y ahí empezamos a debatir ideas y ahí surgió la idea de competencia oficial, ¿no? Nos gustaba explorar eso, que convertir el set en una clase como magistral de actuación, porque solo podemos hacer una película que hable de la actuación con semejantes actores, ¿no? Con Penélope, con Oscar, con Antonio. Y la película yo creo que indaga en ese tema. Tiene un poco de mala leche también, tiene las experiencias que ha aportado cada uno por las horas de vuelo que tenemos, tanto nosotros como directores, en el papel de Penélope, ¿no? Que es una directora de cine, que es más que una directora, es como una artista conceptual, pero que se refugia en casi todos los lugares comunes que tienen esos directores, que son como cierta superioridad moral. Y después los actores, nos gustaba esa contienda entre dos actores con estilos diferentes, ese duelo actoral. Así que la búsqueda era esa, y bueno, retratado con cierta arquitectura y cierta geografía ascética, para que uno se pueda concentrar en la actuación sin interrumpirlo, sin manipular, y que esa interacción entre los actores exista realmente en el set. Vamos a un corte y regresando veremos una cápsula sobre las películas que ganaron en el FICUNAM y en el Festival de Guadalajara. Hablaremos de las nominaciones al Ariel de la Academia Mexicana y comentaremos y recomendaremos estrenos de películas. No se vayan. Entre el 3 y el 9 de junio se llevó a cabo la edición número 38 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que celebró los siguientes premios. El premio Mezcal a la mejor película mexicana fue para Heroico, coproducción México-Suecia de David Sonana. En esta misma categoría, la distinción a mejor dirección la recibió Gisela Delgadillo por Kenia, y la mención especial del jurado fue para Una jauría llamada Ernesto de Berardo González. En la categoría de largometraje iberoamericano de ficción, la mejor película fue Tengo sueños eléctricos, Bélgica, Francia, Costa Rica, de Valentina Maurel. La mejor ópera prima, 20.000 especies de abejas, de la española Estíbaliz Urresola, quien también recibió el premio a la mejor dirección. En largometraje iberoamericano documental, el premio a la mejor película fue para Samuel y la Luz, Francia-Brasil, de Vinicius Guirnis, y el de mejor dirección para Pau Faus, por Fauna, de España. Por otro lado, en la categoría de animación internacional, Carne de Dios, de Argentina, dirigida por Patricio Plaza, fue merecedora del premio Rigo Mora. FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, se llevó a cabo del 1 al 11 de junio con los siguientes ganadores.
El premio Umbrales a Mejor Película, otorgado por la Filmoteca de la UNAM, fue para Xiuhtecutli, del colectivo Los Ingrávidos. Y Desechos Tóxicos, de Arián Sánchez Cobiza, recibió el premio Umbrales de los estudios Churubusco. El Prototipo, de Bruno Varela, cinta mexicana coproducida con Bolivia y Ecuador, se quedó con el Puma de Plata de la sección Ahora México a la Mejor Película. En la competencia Aciertos, el ganador de este 2023 fue Ismael García Ramírez, de Colombia, quien presentó su corto Entre las sombras arden mundos. En la competencia internacional hay que destacar que Samsara de Loís Patiño, de España, recibió el premio del público. Felicidades a todos los ganadores y nos vemos el próximo año. Y bueno, ya se anunciaron las nominaciones a los premios que otorga cada año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en México, que son los premios Ariel. Y pues vamos a comentar las categorías principales que además en realidad es la primera vez que se va a entregar en Guadalajara, no en la Ciudad de México. Se hizo un acuerdo entre el gobierno de Jalisco y la Academia para que se den en el Teatro Degollado el 9 de septiembre. Entonces va a ser una novedad descentralizar el Ariel, aunque yo creo que logísticamente va a ser un poco complicado. O sea, ven la cantidad de nombres que son, a todos conseguirles hotel, conseguirles pasaje, en fin. Pues el Teatro de Degollado es muy bonito. O sea el Teatro de Degollado es muy bonito. O sea que esperemos que la producción, es que luego no siempre sucede que la producción de televisión esté a la altura de la transmisión. En los teatros pasó varias veces cuando se llevaba a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Pero bueno, vamos a ver, por lo pronto, pues mencionaremos algunas de las nominadas que en realidad son las mismas. Las mismas películas en diferentes secciones. Sí. Bueno, la que tiene más nominaciones es Huesera, que nos gusta. Sí, y aunque yo creo que no va a ganar. A mí me gusta mucho, como sabes, pero como es ópera prima y también está nominada en ópera prima, pues a veces es como bueno, quién sabe. Nunca se sabe. Nunca sabe. Yo soy la o sea, ya estuvo que ganó, porque yo siempre digo al revés. No, y Bardo tiene varias nominaciones. Bardo de Alejandro González Iñárritu, que fue totalmente ignorada en los Oscar. Sí. Excepto por la nominación a Darius Khondji. Sí. De aquí aparece casi en todas las categorías. En casi todas, sí. De hecho, es el único director en las nominaciones de la mejor dirección, porque las demás son mujeres. Sí, ¿quién lo iba a decir, verdad? Sí. Bueno, posiblemente ahí el ganador casi seguro sea Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Como actor, sí. Sí, es muy probable. Sí, digo, ya les quité mérito a los demás, no lo digo por eso, sino porque creo que es quien tiene una presencia más Él domina notable. La película, sí. Y además hace una especie de encarnación de Alejandro que no se parece nada físicamente ni en su forma de hablar, pero lo acabas viendo igual, ¿no? Quizás sí lo observó bien en sus formas de ser. Sí. Sí, están, bueno, las 5 películas más manejadas, más nominadas son Bardo, es El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Sabella, que también podría, no la mencionabas, pero también podría haber entrado dentro de las películas con tema rural y con tema del arraigo a la tierra. Huesera, de Michelle Garza Cervera, es una película de horror alrededor de la maternidad. La caída, que es una película sobre acoso sexual en el mundo de los clavados olímpicos. Y La civil, la película que la dirigió una rumana, Teodora Mihai, interpretada por Arcelia Ramírez, que tuvo muy buena recepción, sobre todo fuera de México. En Cannes le fue muy bien. Por cierto, la categoría de mejor actriz está muy peleada. Ahí sí la veo difícil. Está Julieta Gurrola, que está estupenda en Ruido. Está Arcelia Ramírez, que también es un gran papel el que hace en La civil. Está Natalia Solián de Huesera. Entonces digo, son papeles realmente muy llamativos, muy bien llevados. Entonces ahí sí no me atrevo a dar un pronóstico. Carla Souza también lo hace muy bien en La caída, ¿no? Bueno, está entre las 3 que acabas de mencionar, ¿no? Bueno, es que está Marta Aura, que también el hecho de que haya fallecido, pues a veces sucede que se les otorga. Yo no conozco la película. Yo tampoco. Pero bueno. Pero bueno, ya
ya veremos. Y las películas iberoamericanas, decíamos hace rato que es curioso que no se han exhibido en México algunas de ellas. Yo no sé por qué nominan películas que no se han visto en México. En este caso están Carajita, de la República Dominicana, y Asbestas, que acabamos de comentar. Y que no se puede ver. No se ha visto, ¿no? No, bueno, está Argentina 1985, que se vio muchísimo. 1976 de Chile. También está en Netflix. Y Los Reyes del Mundo de Colombia, que también, sí. Que también. Entonces, en realidad son 2 películas las que todavía no se han estrenado. Visto, sí. Pues vamos a ver qué pasa. Seguro va a haber polémica. Polémica sobre, sí, yo creo que sí. Seguro. Sí, porque bueno, compite un director como Alejandro González Iñárritu con Michelle Garza en casi todas las, ¿no? Sí, ¿no? Que es una exacto. chica que es su ópera prima, entonces bueno, ahí va a haber. Y no hay duda de cuál me gusta más. Ya sé. Bueno, a propósito de Huesera, es una de las películas que ya se pueden ver en plataformas, se puede ver en Prime Video ahora. Sí. Se había estrenado en salas, pero ahora ya se puede ver en línea. Entonces la recomendamos nuevamente. Se pueden ver 3 documentales de Patricio Guzmán, el importantísimo director de documentales chileno, que son La Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños. Así es. 3 estupendos documentales que no se deben perder. Y quizá la recomendación que es inusual porque hablamos poco de series, pero que ha sido todo un suceso en México, por lo menos, es el documental El Show, Crónica de un asesinato, dirigido por Diego Osorno, que habla del asesinato y la investigación muy fallida y cómo además los medios contribuyeron al desastre del conductor de televisión Paco Stanley. Yo no sé si ustedes, si fuera de México, se ubica, pero bueno, aquí fue un suceso, yo sí me acuerdo. Fue un suceso, sí, fue como un magnicidio. Exacto, se paralizó la ciudad, ¿no? Sí. Y sirvió para fines políticos, porque en ese momento había debutado en el gobierno de la ciudad del partido de izquierda, el PRD, y entonces las televisoras privadas se lanzaron contra el gobierno, diciendo que esa era culpa de esa administración porque habían permitido que el crimen se desbordara y se saliera de control, cuando no tenía nada que ver. No, pues después se supieron muchas partes de la vida de Paco Stanley muy turbias, que evidentemente pues fue lo que nunca se esclareció como tal el asesinato. Nunca, para variar. Hubo encarcelados y demás. Se culpó sobre todo a su patiño, a Mario Besares, sí, pero nunca se comprobó nada. Nada. Pero sí se comprobó que tenía nexos con el narcotráfico. Sí. Entonces ahí. Entonces la solución más evidente, ¿no? Pero en todo caso lo que es notable es la serie misma, ¿no? Porque estos casos estos temas se pueden sensacionalizar de forma muy fácil. Y Diego Osorno, que es un muy buen director de documentales. El de él es El Vaquero de Mediodía, que nos había gustado. El Alcalde también es un muy buen documental. Sí. Reúne a todos los que en ese momento tuvieron, los que tuvieron del caso. Y lo que es inverosímil es que muchos de ellos siguen estando presentes en nuestra vida. Sí, bueno, son cotidiana. personajes públicos, pero ya cambiaron, ya son como piezas de tablero que se han movido, algunos siguen en el mismo lugar, pero a todos los seguimos escuchando. Sí, los que están vivos, sí. Pues sí, bueno, sí. los dos dueños de las televisoras principales. Sí. Bueno, ya Azcárraga ya no es dueño principal, es accionista, pero bueno, Ricardo Salinas Pliego, la entonces periodista, ahora senadora Lili Téllez, extensas entrevistas con Mario Besares. Es muy interesante cómo a todos los encuadra de la misma manera y a Besares le pone 4 cámaras. hay claramente una intención pues de ver cómo reacciona, porque es un personaje muy extraño, no estamos inculpándolo, pero todos quedan mal parados, eso sí. La serie documental deja a todos. Pues es una época también, ¿no? La televisión, qué barbaridad del nivel de responsabilidad para ir repitiendo lo que decía la Fiscalía cuando la Fiscalía estaba inventando el caso, pero lo malo de la televisión es que de un día a otro hace que una persona quede señalada como culpable ante millones y eso ya no cambia. Bueno, tarda mucho en cambiar, y un poco también es uno de los temas del documental, ¿no? Cómo estos medios de comunicación te marcan y ya no importa quién eres, eso eres para el resto de tu vida. Sí, recomendamos mucho Está en ViX. Se ve en ViX. Es una plataforma
de Televisa. De Televisa. Sí. Pero es bastante autocrítico el documental con Sí, Televisa, que contra también Televisa, sí. eso es algo interesante. Pues bueno, con esto concluimos el programa. Muchas gracias, Leonardo, No, gracias y sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperamos que lo hagan el mes siguiente, en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano, que como ya saben, es una plataforma televisiva en donde buscamos dar visibilidad a las películas que se filman en nuestros países, a los directores que están presentes en festivales, en fin, que permiten que haya una ventana hacia Iberoamérica. Nos vemos dentro de un mes. Que estén muy bien.